Antes de empezar, quiero presentar a Beatriz, que es una de mis compañeras de la Caracola, que es la que tendría que estar hablando en mi lugar, pero dice que no, que se pone muy colorada, y Tere, que es una madre de la escuela y que bueno, participa de forma muy activa en todo lo que haya. Y allí está también Doru, que bueno, ya veréis en varias de las fotos que os vamos a mostrar que es el malo malísimo de todas nuestras obras de teatro. Entonces, la experiencia que os presentamos es una experiencia de teatro con padres. Y bueno, el Globo Rojo, que somos la cooperativa que estamos en la Caracola, se hizo cargo de la gestión de esta escuela, hablamos ya del año 90. Y entonces hemos elegido esta experiencia precisamente porque es una experiencia de muy larga trayectoria. Y a lo mejor es la última obra la que hemos hecho. Entonces es un ciclo del 90 al 2014, que bueno, es un círculo ya de un gran diámetro. Entonces, cuando llegamos a la Caracola tenía familias de muy diverso origen domiciliario, porque estamos en medio de la nada. En el poblado B de Fuencarral, que es un poblado de Realojo de los años 50, al norte tenemos el pueblo de Fuencarral, al sur tenemos a Begoña, este y oeste, pues polígonos industriales y una vía de ferrocarril que coarta. Con lo cual, la Caracola no tiene un tejido de barrio en el que se puedan establecer relaciones de forma natural, sino que había que buscarlas dentro de la escuela para las familias de la escuela. Un poco fue eso ya venía con nosotros desde el barrio del Pilar y al llegar allí con ese paisaje era fundamental. Entonces, se intentaba buscar en las primeras reuniones situaciones que fueran favorecedoras de este tipo de relaciones, de la complementariedad, de la corresponsabilidad en un ambiente estable, respetuoso, lúdico y también formativo. Entonces, bueno, a partir de ese momento, la Caracola, que además es la escuela más chiquitita del distrito, solo tiene seis aulas, se ha convertido a lo largo de todos estos años en una escuela con un ambiente muy familiar, de puertas muy abiertas, y que ha encontrado muchas líneas de trabajo en común a partir de una búsqueda de puntos de contacto para conseguir entre todos un objetivo común, que es participar de forma conjunta en la educación y el bienestar de nuestros niños y niñas. Y no solo digo educación, sino también bienestar, que en este barrio ahora mismo además es muy importante. En estas imágenes que estáis viendo, que Beatriz nos está mostrando, simplemente ponemos pinceladas en aquellos momentos más especiales, y hay muchísimos más, donde los padres entran en la escuela, padres o abuelos, o nosotros ya, incluso padres antiguos que tienen niños, es decir, que ya empezamos a tener abuelas y bisabuelas conocidas desde muy antiguo, ¿no? Pero nos vamos a centrar no en todas estas actividades, sino en el teatro. Con este planteamiento que os digo de buscar puntos de encuentro, en el curso 90-91, en una reunión de un claustro, un educador informó que bueno, la abuela de una niña, que en aquel momento después la hemos tenido como bisabuela, se había ofrecido para ayudar a coser disfraces o si necesitábamos cortinas, bueno, que ella sabía coser. Y entonces pensamos que este ofrecimiento se podía recoger y ampliar de forma que más padres participaran de forma activa. Y de forma activa lo primero que venía era las Navidades, que bueno, pues siempre parece un momento muy de encuentro familiar. Y no solamente como ayudantes para organizar actividades de los niños y niñas, sino que ellos podían ser los verdaderos protagonistas llevando a cabo una representación de teatro cuyos espectadores fueran los niños de la escuela y las otras partes de la familia, es decir, otros padres, otros abuelos, otros hermanos. Y bueno, además teníamos que ser nosotros, los miembros del equipo educativo, los que también fuéramos otros espectadores, no solamente los que estuviéramos dentro de esa obra. Entonces, desde entonces hasta este curso, antes de las vacaciones de Navidad y por las connotaciones que os digo de tipo familiar y festivas de las fechas, pues nunca ha faltado la representación. Y cuando digo nunca, miento, faltó un año. Y como es lógico, después de tantos años, hay una percepción diferente. Pues si en un primer momento era el equipo educativo el que tenía que tirar para que esa representación se hiciera y nosotros nos hacíamos demasiado responsables de todo el montaje, a partir de un cierto momento, cuando esto ya se convierte en una tradición, son los padres los que en octubre te empiezan a decir ¿cuándo vais a empezar? ¿No se convoca la reunión? No sé qué. Son ellos realmente los que ya nos van empujando para empezar a hacer la actividad o para empezar a organizarla más que hacerla. Entonces, año a año se han ido enganchando nuevas familias y nuevas generaciones.
La realidad lo que nos ha mostrado que todo el trabajo que hay que realizar, que es mucho para hacer la obra de teatro, nos sirve de acicate para continuar, porque las familias lo perciben no solo como una forma de participar en la vida de la escuela o de relacionarse y conocer a otros. Participan familias de diferentes origen, de diferente economía, de identidad cultural también muy distinta, sino que se ha conseguido en un momento muy esperado. La tarde de los ensayos, y eso Tere lo puede decir, en realidad es casi una terapia, ¿no? Sé, como una terapia de grupo, porque nos aleja un poco de las preocupaciones, de la compra, de la cena, del baño del niño, del puteo que me hace el jefe, de montones de historias, y también de ese ritmo acelerado que nos impone la sociedad. Porque el teatro, al final, lo que hace es incorporar el juego, y eso es lo que pretendemos, tanto como educadores o como padres, jugamos a hacer teatro, y eso yo creo que es lo más importante. Llevar la representación a cabo pues, tiene diferentes fases. La primera es empieza el equipo educativo en una reunión donde se decide qué personas se van a encargar ese año de la coordinación. Por ejemplo, pues este año y el año pasado Bea era la persona que llevaba la dirección y lo de la escenografía pues casi siempre lo llevo yo. Y bueno, pues qué van a hacer o qué disfraces, etcétera. Y entonces, a primeros de noviembre se convoca una reunión con las familias que quieren participar en esta actividad. Convocatoria que se hace con carteles, con folletos y últimamente ya incluso lo podemos hacer a través vía email, ¿no? Sí, es este año la primera vez. Y bueno, pues intentas animar a posibles candidatos. Unos ya vienen por sí, porque han participado en años anteriores y ¡bum!, ya quieren. Pero nosotros también queremos animar o integrar a personas que puedan necesitar un pequeño empujón. Y ahí son los educadores los que tienen el papel principal. ¿Por qué? Porque puede haber padres que tú lo estás viendo que necesitan. Este mundo es un poco complicado para la socialización y Madrid más, ¿no? Entonces hay padres que ves que tienen una timidez terrible, otros que tienen algún tipo de minusvalía que les acobarda a la hora de entrar dentro de los grupos. En algunos casos hay cierto desconocimiento idiomático o no un buen control del idioma. En algunos casos en nuestro barrio hemos tenido estigmatización social porque bueno, hemos estado en una zona donde las drogas, etcétera, etcétera, durante unos años, ¿no? Pues hicieron mucho daño. Es decir, que siempre intentas también que no solamente aquellos padres que son por derecho, los que siempre entran y se empujan, sino que también vayan entrando poco a poco otro tipo de familias. En esta reunión que hacemos con los padres se elige el cuento que se va a representar y se distribuyen a los padres y las madres los destinos o el grupo de trabajo en el que van a estar. Los grupos de trabajo, evidentemente, están los actores y las actrices, los escenógrafos, escenógrafos, luces, sonidos, todo ese tipo de cosas, las costureras y los canguros. Entonces, estos serían los 4 grupos. Las costureras van un poco a su aire porque pueden trabajar bastante en casa, los canguros se adaptan a los actores y actrices y los escenógrafos hacemos lo mismo. El día que les viene bien a las personas más importantes de este grupo de trabajo, pues entonces se hace de 4 a 6. ¿Que este año va bien el martes? Martes. ¿Que es el miércoles? Pues miércoles. Así que de esa manera. Un padre o un educador, depende del año, suele adaptar el cuento a una forma teatralizada, lógicamente, y bueno, pues a veces estas adaptaciones hace que elimines, pongas y bueno, pues lo que nos venga bien, ¿no? En nuestra estructura teatral. Y bueno, pues cada grupo de trabajo empieza a trabajar, pero a la vez en las aulas, la dinámica es como hacemos casi todas las cosas, ¿no? En las aulas los educadores tienen el texto o el cuento y tienen que trabajarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces una representación teatral a los niños, y mira que nosotros hacemos teatro, les puede asustar, porque ya veréis luego cómo se pone la sala. Entonces, el cuento tiene que ser un cuento vivido por los niños. Entonces, o bien se les cuenta, o bien se les ha contado, o bien se mira, o bien se representa, o bien lo hacen por títeres, o bien hacen taller de teatro. Es decir, que a través del cuento elegido tú lo vas a ir trabajando en el aula para que los niños vivan de una forma muchísimo más intensa ese cuento. Y bueno, qué lobo, ¿eh? Está divino. En el montaje del día de la semana pactado, que se queda con el grupo de actores, se inician los ensayos
junto con los educadores que se encargan de esta coordinación. Y dependiendo de cómo se avanza, se puede establecer más días. Cuando vemos que vamos un poco verde o que un padre ha tenido que fallar varias veces porque le ha surgido un imprevisto, bueno, pues ahí cada uno se va poniendo. Y últimamente, en estos 2 últimos años, Beatriz, y es que se me vienen cosas como tenía todos los teléfonos, incluso los WhatsApp de los padres, podían organizarse como grupo muchísimo más fácil que lo hacíamos antes. Tienes que llamar a fulanito, tienes que llamar a menganito. Eso ha facilitado muchísimo el que se pongan de acuerdo. Bueno, no solamente hay que leer y aprender el texto, expresar las emociones que lleva implícito o aprender los movimientos en el pequeño escenario, manejarse entre el atrezo, las plantas o lo que se coloque, pasar en algunos casos la prueba de canto y baile, que esto es lo más complicado, y superar los miedos escénicos, mitigar algún narcisismo, no miro a nadie, de las estrellas, sino sobre todo relajarnos para que el teatro vuelva a ser el momento de la risa y del divertimento. Un poco ese es nuestro planteamiento. Y la verdad que siempre además procuramos, a veces se nos olvida, pues alguna madre siempre se acuerda de traer unas pastitas o alguna cosita para merendar, que también está muy bien. El grupo de escenógrafos se reúne con su coordinador para diseñar el escenario y los actores tienen que saberlo con rapidez porque siempre vienen por detrás. Es que, ¿dónde me vais a poner esto? ¿Dónde me vais a poner lo otro? Ella se ríe porque es de las más histéricas, ¿no? En ese sentido. Es que, claro, si me pones la casita aquí, ¿yo cómo me voy a mover por el otro lado? Bueno, pues entonces vas un poco haciendo el diseño de cómo va a ir el escenario y una vez imaginado se hace la relación de lo que necesitamos para construirlo. Desde papel continuo, cajas de cartón, que nos encanta ir al polígono industrial, que para eso lo tenemos, a buscar poliespanes, telas, es decir, cualquier cosa puede ser válido y lo que también hemos hecho a lo largo de los años intentar cambiar un poco las escenas o la estética de ese propio teatro, para que también vaya siendo sorpresivo año tras año. Desde hace 3 años, además, un padre que como se había quedado en el paro, fue cuando empezó la crisis y esas cosas, entonces el hombre es muy mañoso con el tema de la máquina de coser y nos hizo los bandos, nos hizo las tarimas, hizo además el telón, hizo de todo. Allí lo tenemos, los niños se cuelgan bastante de ellos encima, pero bueno, sigue todavía. Y además este año el sobrino de una compañera que ha terminado Bellas Artes y evidentemente se encontraba en el paro, pues ha venido a pintar un forillo precioso de, bueno, pues de una escena de bosque. Es decir, que además de ya lo tenemos toda una pared pintada. Con el escenario, en realidad, bueno, pues supone intentar buscar también las habilidades de las diferentes personas que participamos. Pues este año había una madre que pintaba bien, pues ella era la que hacía, por ejemplo, temas de diseño de pintura. Hay otra que es más habilidosa con las herramientas, hay otro que es habilidoso con el equipo de música, que eso siempre es lo más difícil de encontrar. Y bueno, pues de esa manera cada uno va aportando aquello que puede y del que tiene cierta habilidad o conocimiento. Y fijaros, cuando se hace el escenario, no solamente es fabricar el escenario, en este caso suele ser otra madre que se llama Noemi, ¿no? La madre de Aida. Pues como ya lleva 2 años en la escuela, ya Aida, toma la llave de esto, vete al cuarto de material y busca tú por no sé cuánto. Es decir, esa confianza para que esos padres puedan ir buscando en lugares de la escuela aquel material que nos pueda servir, que no tenga que ser yo la que se vaya dando paseos constantemente a buscar cosas, porque si yo este año un día no puedo estar, siempre puede haber algo que tiene el manejo de dónde están, que puede encontrar o dónde lo puede encontrar. De forma paralela están las costureras y esto es lo que más me gusta, porque van haciendo los disfraces en su casa. Muchas veces se lo llevan, se llevan una tela, ellas la buscan, ¿no? Lo traen los días de los ensayos y entonces en el momento en que los actores se colocan los trajes y empiezan las pruebas, aquello cambia. Porque es cierto, es decir, tú tienes, no sé, yo soy gaditana, entonces, bueno, conozco bien lo que es el carnaval y lo que es ponerte un disfraz y ser otra persona. Y entonces eso es lo que pasa con el disfraz. El disfraz hace que tú seas capaz de interpretar y de todas esas timideces que tienes, dejarlas al lado. Y entonces ya eres el cerdito, o ya eres la calabaza, o ya eres el gallo quirico, o lo que sea. Y algunos, bueno, este en concreto que acabamos de ver, ese padre, el día que se puso las mallas, estaba colorado como un tomate, pero fue capaz de hacerlo muy bien, con una gallardía increíble, y se lo creyó. Y era un gallo, gallito, ¿no?
En este caso, un gallo cobarde, que era el del conejito blanco. Por supuesto, lo de los disfraces, sobre todo cuando hay personajes que pueden dar un poco de miedo a los niños, también los vamos colgando en las espalderas y a lo largo de este tiempo de ensayos para que ellos los vayan viendo y se vayan acostumbrando a la presencia de estos personajes para el día del teatro, pues que tampoco se asusten mucho. Sobre todo, ya os digo, el del lobo feroz o el del buey, algunos de estos que son más impactantes visualmente, ¿no? El perchero de disfraces que tenemos en la escuela son 2 burras que no entran, están súper apretados y, bueno, pues están de obras de teatro, de donaciones de padres que luego dicen, oye, este os puede venir bien. Muchos de ellos se arreglan de un año para otro porque este que era de león ahora puede ser de jirafa poniéndole unas manchitas al amarillo, etcétera, etcétera. Y además tenemos este perchero para que los padres en sus fiestas que necesiten disfraces se los puedan llevar. Es decir, se hace préstamo también de los disfraces que ellos necesiten. Y además nos los devuelven normalmente lavaditos y planchados, que es genial, ¿eh? Pero todo esto de verdad no sería posible, y eso Tere os lo puede contar mejor que yo, sin... Bueno, pues sin una figura muy importante que es la del canguro, que pues es un padre o, bueno, más normalmente una madre que se queda con los niños, tanto de los actores como de los escenógrafos o de cualquier otro participante en el teatro, pues durante los ensayos, que suelen durar como unas 2 horas y empiezan como a las 4 de la tarde. Entonces, claro, los niños ya hay que recogerlos o se está a punto de recogerlos. Entonces, bueno, pues siempre hay una persona que o bien se ofrece porque le apetece participar en el teatro, pero no se ve con muchas aptitudes de actor o tampoco ve que pueda colaborar de otra manera, o a veces simplemente pues que la figura del canguro, mucha gente como que la obviamos y vamos a papeles un poco más lucidos y entonces, bueno, siempre hay alguien que dice, venga, pues yo me encargo de los niños, ¿no? Pero bueno, es fundamental porque si no, bueno, pues no tendríamos ese tiempo para poder ensayar y demás. Luego lo más normal es que en algún momento se cuelen, porque en la escuela siempre pues las puertas suelen estar bastante abiertas y los niños no están acostumbrados a estar mucho tiempo en una misma aula, ¿no? Entonces, pues se acaban moviendo, acaban entrando y son los primeros bueno, pues espectadores y críticos que tenemos de los ensayos y ya vemos por sus caras pues si aquello va bien o no, sus sorpresas al vernos, ya vamos viendo si la cosa la estamos haciendo bien o no. Y luego, bueno, pues ya poco a poco llega el día de la representación y los nervios, la verdad es que están ahí y parece una tontería, pero bueno, de repente te ves ya en situación y dices, Dios mío, ¿por qué me habré metido en esto? En fin, entonces, bueno, pues una cosa que se hace que está muy bien, yo creo, es quedar para comer. La representación suele empezar 4, 4 y media, entonces quedamos para comer en la misma escuela. Una vez que los niños ya han comido y les toca a los profes comer, pues quedamos ahí todos y entonces, bueno, pues ya ahí empezamos a relajarnos y si nos tomamos una copita de vino, pues mejor, todavía más relajados todavía. Y bueno, ese momento pues nos sirve ya para desestresar y ya ponernos en situación, porque ya enseguida pues toca ir hacia el escenario, ya lo ves todo preparado y ya pues cada uno a su percha, a vestirse y a maquillarse y bueno, pues la verdad es que es un momento divertidísimo porque se ve todo el mundo con los trajes, píntame, no espérate esto, pero estoy bien, me lo pongo, espérate que te engancho esto. Los imperdibles, pongo un imperdible aquí, otro allá, bueno, pues un poco así, ¿no? Y luego ya empiezas a oír el barullo de la gente entrando, cómo se mueven las sillas, tal, y bueno, pues otra vez los nervios de ¿por qué me habré metido yo en esto? Pero bueno, la verdad es que es un momento muy emocionante y cuando ya ves que la gente, pues Pilar o Ana empiezan a hacer la presentación, pues ya te metes en situación y ya empieza la música y la verdad es que la experiencia es divertidísima, se me hizo cortísima y hubiera repetido 2 o 3 veces, vamos. O sea que estupendo, ¿no? Un momento súper entrañable y que además no acaba ahí porque una vez que termina la función, pues empieza la chocolatada, que bueno, es una actividad que también está muy
muy metida en la actividad general, vamos, que se trata de un poco de hacer ya partícipes del teatro a toda la comunidad educativa, ¿no? A los padres, a todo el mundo que ha venido a ver la función. Los cocineros de la escuela hacen el chocolate y todas las familias pues traen las galletas, bizcochos para acompañar. Y bueno, es un momento para hablar, para, bueno, pues, para felicitarte las Navidades también un poco y bueno, pues como para acabar la jornada ya de la mejor manera posible. Fijaros, el día de la representación y de la chocolatada es una de las cosas que aúna no solamente a las familias de la escuela, sino que es el día que más visitas recibimos de antiguos alumnos y de familias antiguas. Es decir, como está tan institucionalizado dentro de la escuela, ya te van llamando por vecinos o por lo que sea, se enteran. Pues es el día 22 y empiezan a aparecer, y yo reconozco que, claro, los que llevamos muchos años, que la ilusión que te hace ver a alumnos que, bueno, pues que hace a lo mejor 5 años que no ves, o padres, muchos de ellos, ya te digo, que a lo mejor llevan tiempo y estás hablando con ellos y lo que sí te das cuenta es cómo después de tantos años y lo que te van contando las familias de esos niños, dices, ya lo tenía yo calado, si este iba a ir por ahí, porque realmente en esos 3 años que están con nosotros llegas a conocerlo de una forma tan profunda que no tienen tantos cambios a lo largo luego de muchos años de escolarización o por muchos años que crezcan. Entonces, bueno, es muy, muy gratificante cuando vienen a vernos ese día, ¿no? Y lo malo es cuando vienen a vernos los que han estado hace como 2 años, que se siguen creyendo los dueños absolutos de la escuela y esos críos de 4 o 5 años no os podéis imaginar la que lían y que montan. Se meten absolutamente por todo el hueco que podáis ver de toda la escuela, les da lo mismo. Y entonces son dificilísimos luego de encontrar por los recovecos, bibliotecas, salas de psicomotricidad, da lo mismo. A ellos les da lo mismo, es como si fuera su casa y eso también es muy gratificante. Por supuesto, el vídeo, bueno, se hacen fotos ese día, se hacen fotos también de los ensayos y se ponen, bueno, tenemos unos paneles así fabricados de forma artesanal para que los críos a la vuelta de las vacaciones recuerden esta actividad, puedan ver las fotos de forma constante, hablen, incluso ellos vayan interpretando, porque ellos hacen ya teatros de ese cuento, evidentemente. Y este año, además, se ha hecho un vídeo que también ha montado Doruk, que se ha vendido a las familias, otras veces se van pasando. Vete pasándome el vídeo que lo voy grabando, entonces la gente se lo pasa. Y este año se ha vendido porque, bueno, en nuestra zona tenemos verdaderos problemas económicos de muchas familias para abonar las cuotas y entonces ha sido una de la entrada de dinero extra en el bote solidario para pagar cuotas de comedor. Ya termino porque queremos ir muy rapiditos, que a lo largo de estos años hemos comprobado que esta actividad hace y crea escuela. Pues la cercanía que se establece con las familias sería imposible sin un contacto prolongado, divertido y creativo. No solamente es formativo, no solamente del día a día, sino que en este caso el divertirnos juntos crea piña. Son las familias que más apoyan al equipo educativo y se implican en el nivel asociativo de la escuela, como el AMPA, en el nivel orgánico, suelen ser también los que están en los consejos escolares, participan en otros eventos o días especiales de forma muy activa, aportan materiales, buscan soluciones a la falta de recursos económicos de otras familias con acciones solidarias, utilizan la escuela como propia, como el patio fuera de horario, las salas de reuniones, es decir, son aquellas personas que tú te das cuenta que yo por lo menos veo que se mueven dentro de la escuela con una libertad y con una alegría muy grande, ¿no? Y además es notable comprobar que la actitud de confianza generada entre los padres se extiende a los pequeños que adquieren modelos de socialización al observar cómo las relaciones de comunicación entre educador, familia y escuela afecta también a su mundo y él crea unos lazos afectivos con nosotros muy importantes y una forma de relacionarse con nosotros de una familiaridad tal que a veces dices, contra, si es que parezco de su familia, si es que parezco su tía. Bueno, Isa con Kutai, yo no sé si un día se lo va, pero tiene una relación de familiaridad. No, no te lo llevas, no te lo llevas. Pero llegas a tener una relación de familiaridad que a veces tienes miedo a perder un poco los papeles como profesional de la educación. Eso también a veces nos da ese un poquito de miedo. Pero sí son niños que ves que se sienten muy seguros y confiados en la escuela, que sienten mucho placer y agrado cuando están en la caracola
y porque es un lugar de ellos y de sus familias, y son los típicos que la mitad de las veces no te los puedes llevar, aunque no sea, si no es arrastras, ¿no? Y con esto concluimos y terminamos de forma rápida ya poniéndole sonido a esta, que es la última obra de teatro que hemos hecho. Esta que salta, no, no eres tú, pero es el otro cerdito. Estaba hecha. Esta es la experiencia que os queríamos presentar y como no hay tiempo no vamos a poder ver toda la obra. Con los críos la tenemos que repetir un par de veces habitualmente y bueno, pues esperemos que no sea que el círculo, que el diámetro llegue a ser más grande, pero tampoco lo tenemos muy seguro. Así que nada más. Y doy paso a Michi, que ya está aquí, que va a presentar de la Escuela Infantil Las Flores la segunda experiencia, que es, bueno, pues una tertulia de padres. ¿Vale? Voy a presentar una experiencia que llevamos realizándola en 2 escuelas. Empezamos en Getafe, cuando llevábamos la escuela de Marta Mata, y hemos continuado en Brunete, en Prado Alto, y en Las Flores, en La Fortuna, en Leganés. Lo llevamos entre una compañera de Brunete, Amalia, y Elena, y en Fortuna, Elena también y yo. Intentos de participación con las familias los tenemos todos. Apoyos a las familias intentamos realizarlo todas. Si estáis aquí es porque estáis haciéndolo y estáis buscando la manera de más todavía. Si no, no estaríais aquí en un sábado a las 4 de la tarde. Entonces, lo importante es compartirlo. Compartir las experiencias de lo que hacéis cada una, que sois unas cobardes, no lo habéis hecho, pero sí que podíais haber, seguro que en escuelas tenéis un montón de experiencias que mostrarnos, pero esta en especial yo creo que ha cambiado de manera importante la manera de relacionarnos con las familias y de encontrar un espacio para que entre ellos compartan muchas dudas, ansiedades, miedos, inseguridades. Entonces, os voy a contar cómo vamos haciéndolo. La ponencia de Nacho de ayer me vino estupendísimamente, porque yo siempre que quiero mostrar algo me inspiro de mis maestros. Y mis maestros, pues en este caso, era Vicent. He leído muchas historias y bueno, y me quedé enganchada en un artículo de Vicent. Y resulta que tenía mucho que ver con todo lo que ayer Ignasi decía. Entonces no voy a repetirlo. Sí que hice un esquema de dónde viene la necesidad de las familias de encontrar esos espacios, esos huecos que con la mejor intención del mundo a lo mejor no se los hemos ido dejando, sino que los hemos usurpado las educadoras dando muestras de sabelotodo, y no hemos tenido la suficiente, bueno, lo hemos intentado, pero hasta ahí hemos llegado. Y entonces sí que estos espacios también lo hemos visto el año que estuvimos, el año pasado en Barcelona, cómo se realizaban. Y entonces, bueno, pues de unos sitios y de otros hemos ido cogiendo ideas. Ayer decíamos, bueno, decía Ignasi y nosotros escuchábamos, que hoy en día las parejas, en el transcurso de todos estos años, desde que empezamos nosotros a ejercer nuestra profesión, han ido evolucionando la forma de relacionarse, de establecer una familia. Y ahora mismo sí que es verdad, como él decía, y como he escuchado a Vicent también en otras ocasiones, que cada uno se encuentra ya con unos proyectos personales hechos y tienen que llegar a realizar un proyecto común. Y el proyecto común realmente que primero que realizan es ese primer hijo. Y en ese primer hijo se dan cuenta de que, aun por muchos libros que hayan leído,
les supera la situación, porque no es lo mismo leer fuera de sí, debe ser así, el niño va a tener estas necesidades, la teta se da así, pero realmente cuando te encuentras con un niño sin ese apoyo familiar que en sociedades anteriores o momentos anteriores la sociedad nos brindaba, las madres, las abuelas, pues se encuentran solos sin poderlo realizar. Y encontrarse con unos iguales que lo estén haciendo, para ellos es una riqueza. Lo que pasa es que sí que necesitan ese espacio donde realizarlo. Sí que en pediatría les han dado muchos consejos, porque menos mal, también lo decía ayer Ignasi, que igual que la educación, la salud se hizo universal en un momento determinado y hace poco. Entonces sí que han ido recibiendo mucha información de cómo puede ser la crianza de sus hijos, pero la realidad es que de repente se encuentran con un niño en brazos y no saben muy bien, con todo el amor del mundo, porque más que ellos no lo tiene nadie, y con toda la buena intención del mundo de querer hacerlo bien, se encuentran con muchas dudas. Entonces, bueno, pues nosotros, profesionales de la educación, hemos estado siempre asesorados, hemos estudiado, hemos reflexionado, nos hemos encontrado con experiencias muy diversas, con compañeros. Entonces, quizá sí que tenemos un patrón en principio, y luego ese patrón sí que es verdad que lo llevamos a una práctica, que hemos visto muchos ejemplos de muchas experiencias, pero es que cada familia es una experiencia. Y desde luego, como ellos, nadie sabe educar. En eso podrán equivocarse. Y podrán equivocarse pues porque hay muchas variables que influyen en una pareja a la hora de educar a sus hijos. Decía esta mañana Carles que hay una historia familiar. Sí, el cómo te hayan educado a ti o a cada uno de nosotros influye. El cómo hayan sido nuestros abuelos también influye. Pero resulta que ahora mismo están ellos solos, y ellos solos son los que tienen que hacer. Están ellos solos y nosotros estamos a su lado, pero son ellos. Y entonces nos planteamos que tendríamos que darles espacio, o sea que nosotros podemos ser uno de los apoyos que las familias pueden encontrar para encontrarse, para buscarse a sí mismos, para buscar esa historia que tienen, esos deseos que tienen, esas ilusiones, esas expectativas, y buscar la respuesta que les puede ayudar a educar a sus hijos. Entonces, esas respuestas pueden estar en la escuela, pueden estar mirando a un educador, pueden estar en el encuentro con sus familias, pueden estar en el parque, pueden estar en muchos sitios, pero uno de los espacios, uno de ellos puede ser nuestra escuela, la escuela de todos. Y bueno, por ahí empezamos y dijimos, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? Sí que habíamos visto ejemplos y empezamos, ya os digo, hace como 6 o 7 años en Getafe. Elena, que la conocéis mucho y sabéis que es otra de nuestras maestras, se brindó a apoyarnos. Y claro, de la mano de Elena es muy fácil hacer todo. Estamos las dos, en nuestro caso, y Amalia y Elena, en Prado Alto, y entonces la convocatoria que hacemos con las familias es libre. Puede venir quien quiera y pueden venir cuando quieran. Pueden venir un día de tertulia sí y al día siguiente no pueden y no van. O tienen un problema, una duda y se presentan ese día. Lo que sí que hemos hecho es dividir los grupos. Hemos hecho un grupo de bebés y otro grupo para familias de 1 a 2 años o más, porque también vienen familias que ya han estado otros años, que tienen niños de 5 años, de 6 años y también el pequeño. Y allí salen temas y dudas de la etapa 0-6 sobre todo. Y entonces en el grupo de bebés están los bebés presentes, ¿no? Hacemos un círculo, nos sentamos alrededor, las familias, padres y madres, quien llegue, y nosotras, y entonces, y los niños por allí. O sea, el que le toca darle la teta se la da, el que le toca la papilla de frutas también, y juegan, los niños juegan, y nosotras charlamos. Charlan las familias. Lo que nosotras tenemos 2 papeles diferentes, Elena y nosotras, que es
Una de nosotras, tomamos nota, vamos recogiendo absolutamente toda la tertulia y Elena está a la expectativa. Observa, mira, provoca interés, hace preguntas, retoma algún tema si le parece importante, lo menos posible. Y yo lo mismo, o sea, yo me dedico a escribir y si veo o siento, o no me puedo callar, porque hay veces que no me puedo callar, pero intento callarme, digo algo. Siempre, ya os digo, que lo menos posible, porque sí que surge verdaderamente esa confianza, esa libertad, esa espontaneidad, y los padres abren su corazón, de verdad, que abren y salen cosas increíbles que producen a lo mejor cierta tensión emocional en muchos momentos. No hay crítica, no hay valoración de lo que dicen y ellos así lo sienten, con lo cual en ese ambiente pueden hacerlo y se contestan unos a otros, se cuentan lo que hacen, cada uno va pensando lo que él necesita o lo que ellos necesitan, pero además según sus experiencias y según realmente como ellos son, como os decía al principio, que eso, esas expectativas y esas experiencias muchas veces las verbalizan, pero otras veces están en su interior sin ni siquiera confesárselo a sí mismos, pero fluyen y ahí se encuentran y encuentran esas respuestas. Repiten de un año para otro y ya os digo que en muchas ocasiones se van de la escuela y vuelven y reconocen que es un espacio que valoran y que no quieren que se acabe. Entonces, bueno, pues no se va a acabar por ahora. El otro grupo que hacemos es sin niños, sí que ofrecemos un espacio para que los niños se queden jugando, pero lo hacemos sin niños. Por ahora, es lo que vamos intentando. Tenemos nuevos proyectos porque, como decía al principio, pensamos que no solamente la escuela está capacitada para ofrecer ese espacio, sino que el barrio, que llamamos territorio, también ahora que ayer se hablaba de territorio, es un lugar no solamente físico, sino un lugar social donde se puede encontrar, buscar y ofrecer ese apoyo familiar. Entonces, bueno, pues sí que estamos en ello apoyados también por el equipo de atención temprana, cercana de los niños y cercana nuestra, porque tenemos un mismo lenguaje y entonces nos entendemos casi sin hablar. Y sí que estamos esperando y buscando la forma de ofrecérselo al barrio. O sea, no solamente a las familias que ya los hemos invitado, pero yo comprendo que, claro, llegar a un centro sin conocerlo, con una población que ya tiene sus relaciones entre sí, pues a lo mejor es un poco difícil. Entonces, bueno, pues estamos viendo la forma de ofrecer este espacio para otras familias que no tengan a los niños en la escuela. Esta es la experiencia. Desde luego, es una experiencia que a nosotras nos da una satisfacción y nos enseña muchísimo, muchísimo. Y yo creo que a las familias pues, es un apoyo. Para terminar, porque ahora viene una parte muy importante de estos encuentros, quisiera leeros una de las tertulias, porque yo creo que leyéndola es como realmente vais a entender qué pasa ahí dentro. Entonces, bueno, pues os voy a leer una de las tertulias que hicimos el 20 de enero. Se me ha olvidado deciros que lo solemos hacer cada 15 días, una vez en bebés y otra vez en 1-2. Entonces, las familias pueden entrar en la que quieran. Empezamos por resumir la sesión anterior y también hemos ofrecido esta recogida, este documento de las sesiones anteriores a las familias que estuvieron. Es un documento que ellos pueden tener, recordar y reflexionar continuamente si lo necesitan. Entonces empezamos con muy poquito, cada día
es más extenso o menos extenso, recordando lo que hablábamos el día anterior. Entonces, este día hablamos del crecimiento del niño, de su maduración personal, de que es un camino hacia la independencia, que hacia los 2 o 3 años se da un paso importante en este proceso, tiene una gran necesidad el niño de afirmarse, de sentirse autónomo y capaz. Se valoraron las cuestiones de dormir solo o no, del colecho, desde la perspectiva de los padres, y empieza así la sesión. Una madre, después de la jornada anterior, dice: mi hija ya ha dejado la teta, ya ha dejado el chupete, ya está preparada, ya es mayor. Ahora soy yo la que tiene que tomar la decisión. Yo me tengo que echar con él para que se duerma. Y dice Elena en este caso: ¿qué le diríais a estas madres? Yo, que la dejara llorar. Luego a los 2 días dejará de llorar y ya está. A mí eso no me ha valido. A ellos les cuesta lo que más nos cuesta a nosotros. Yo le dejo llorar algo le digo a distancia, que ya me voy. Si no lo puedes hacer o no estás convencida, no lo hagas y disfruta. O todos los días o ninguna. Si no trabajas es más fácil. Si te tienes que levantar a las 6 de la mañana, no es igual. Cada vez está mejor. A veces duerme con su padre. Nosotros le hemos quitado la barandilla y va y viene cuando quiere. Yo lo tengo más claro, pero su madre cede mucho más. Cuando yo le digo a la cama, piensa que no hay más remedio. Tiene claro lo que puede hacer y dónde. Y dice Elena: cuando uno lo tiene claro, el niño lo asume mejor. La mía se queda sola, pero sabe que la veo con la cámara y se comunica con esta. Mira la cámara, me habla y yo la contesto. Antes se podía tirar 8 horas llorando. Dice, pero desde la otra reunión ha mejorado poco a poco. Yo le doy un azote y ella me dice a mí: no me pegues, que yo no te pego. No sirve de nada gritar. Si gritamos y luego no pasa nada, no sirve de nada. Y dice Elena: estamos en contra del azote. Pues yo pienso que el azote es bueno. Compensa, le dice otra madre. ¿Le das un mensaje de violencia? Muchos comentarios. Sirve, no sirve, yo me sentí fatal. Y dice Elena: pero cuando damos un azote, ¿qué lección le hemos dado? Que con la violencia se consiguen cosas. Puede ser que no tenga mucha importancia, pero parece un mensaje contradictorio, ¿no? Pero entonces no podríamos hacer nada, ni castigar. A mí el castigo me funciona mucho mejor. Como principio no se debe pegar. He visto en las noticias un niño que ha pegado mucho a sus compañeros. ¿Qué le puede pasar? Algo le ha pasado. Se muerde mucho cuando son pequeños y sale el tema de los mordiscos en la escuela. A veces, por mucho que se lo expliques, no hay manera. Se pone nerviosa y lo manifiesta o mordiendo o chupándose el dedo. Una razón más para no pegar es que a una edad se puede revolver contra ti. A mi hija el castigo le funciona. Lo que da resultado es la constancia. La niña sabe que no se pega. En los niños las cosas dependen de la edad. El adulto, Elena en este caso, también dice: la agresividad hay que mantenerla bajo control. Todos la tenemos. Pegar por sistema genera ganas de pegar. Se va quedando dentro. Yo conozco a una niña que de pequeñita le dieron muchos azotes y a los 5 años no le servía de nada. Hay que encontrar un método que iguale a los efectos del azote. Carla tiene miedos y no puede dormir. Dice que hay un señor. A mí no me ha costado nada enseñarle otras cosas, pero dormir, o ella o yo tenemos dificultades. Otros niños dicen que hay un señor, tienen miedo. Y Elena dice: el miedo a los 2 años es típico, miedo a las cosas que no son reales. Acaba la sesión y preguntamos: ¿os parece? ¿Qué tema queréis que hablemos el próximo día, en principio? Pues los miedos o la comida. Entonces intervengo yo y hago un resumen, generalmente literal, de lo que se ha dicho. Y acabamos diciendo, acaba Elena cogiendo unas notas sobre aquellos contenidos que han salido, ¿no? Ella dice:
escribe, entre las dos lo hablamos al salir cada día de las tertulias. Y comentamos, pegamos por nervios, para cortar una situación intolerable, para demostrar que vamos en serio, abuso de autoridad, imposición a toda costa, nuestra propia agresividad en los niños, de dónde viene, qué hacer, confiar en los niños, en sus capacidades y saber que son muy fuertes, que es necesaria mucha persistencia y a veces firmeza. Y ya no digo más porque habría que comentar mucho. Si queréis alguna pregunta. ¿En qué tiempo hacéis esto? ¿Mañana, tarde? Por la tarde. Por la tarde, ya a las 4:15, 4:30 empezamos hasta las 5:30. ¿Y en la sesión donde no están los niños, qué tenéis? ¿Alguna persona que se hace cargo de ellos? Sí. Una educadora se queda con ellos. ¿Y luego hacéis una devolución de los temas que se tratan? Al día siguiente se recuerda los temas que se han tratado, ¿no? Como decía al principio, intentamos que la devolución salga del propio grupo. Vamos recogiendo lo que las familias han dicho y entonces recogemos esa devolución, pero intentamos que salga del grupo. Lo que hacemos es resumirlo y sale. Como habéis visto, hay muchas cosas que de ahí sale la devolución.